Hola, te doy la bienvenida nuevamente a este canal. En el video anterior revisamos que Arduino Uno tiene pines digitales y analógicos. En este video conoceremos las entradas digitales. Si no has visto el video de introducción, te invito a que lo veas. Te dejo el link en la descripción. Antes de entrar en materia, debemos entender el concepto de digital. En electrónica, una señal digital puede tener solo dos valores, 0 y 1. Algunas personas lo conocen como low y high, bajo y alto o apagado y encendido. El concepto es el mismo. Tanto en electrónica digital como en informática, será común encontrar el lenguaje binario en comunicación. ¿Cómo funciona? Aunque en electrónica podemos encontrar componentes digitales que funcionan con diferentes voltajes, nos vamos a enfocar en Arduino. En esta placa los pines digitales funcionan con 5 voltios, es decir, cuando Arduino manda 5 voltios por un pin, estará mandando un 1. Cuando no manda voltaje, es decir, 0 voltios, entonces estará mandando un 0. Este proceso se estará ejecutando constantemente. La combinación de ceros y unos nos dan diferentes valores que son interpretados en los dispositivos electrónicos. En Arduino Uno tenemos pines digitales del 0 al 13, dando un total de 14 pines digitales. Sin embargo, los pines 0 y 1 están destinados a la transmisión y recepción de datos de comunicación serial. Por tal motivo, si no vamos a comunicar entre dispositivos, debemos evitar estos dos pines. Ahora que ya sabemos cómo funciona un pin digital en Arduino, debemos saber algunas funcionalidades extras que existen en los pines 10, 11, 12 y 13 que pueden ser utilizados en caso necesario. Con estos 4 pines podemos tener una comunicación con un módulo externo utilizando el estándar de interfaz de periférico serial o SPI por sus siglas en inglés. El pin 10 se puede usar como esclavo. El pin 11 se puede usar como MOSI, es decir, como salida de datos del máster y entrada de datos del esclavo. El pin 12 es lo contrario al pin 11, es decir, permite la entrada de datos del máster y salida de datos del esclavo, conocido como MISO. El pin 13 es el SCK. Este pin puede hacer función de reloj para sincronizar las señales de los pines mencionados. Más adelante encontraremos módulos utilizando estos pines. Es posible que sea porque utilizan este tipo de comunicación. De ser así, deberás respetar el orden de los pines para que funcione tu módulo. Es importante que si no vamos a utilizar la comunicación SPI, es posible utilizar estos pines como digitales sin algún problema. Las señales digitales pueden ser de salida o de entrada. En Arduino debemos especificar cuáles pines digitales serán de salida o de entrada. En esta ocasión vamos a aprender 3 comandos en relación al manejo de pines digitales. El primer comando es pinMode. Este comando recibe 2 parámetros. El primero será el número de pin que estamos manipulando. El segundo es el tipo de señal, es decir, si es de entrada o de salida. Por ejemplo, definamos que el pin 10 será de salida y que el pin 9 será de entrada. Utilizamos las palabras reservadas output e input, respectivamente. Observa que estas palabras están escritas en mayúsculas. El segundo comando que utilizaremos es digital read. Este comando hará que Arduino esté leyendo los valores altos o bajos que esté recibiendo a través del pin. Este comando solo recibe un parámetro y es el pin que queremos leer. Siguiendo el ejemplo, vamos a leer los valores recibidos en el pin número 9. El tercer y último comando es Digital Write. Este comando nos permitirá poner en alto o en bajo un pin de salida. A diferencia de Digital Read, que solo recibe como parámetro el número de pin, en Digital Write recibiremos 2 parámetros. Nuevamente el pin y el segundo valor es el estado, high o low, alto o bajo. Por ejemplo, podemos asignarle al pin número 10 que ahora tenga un valor alto o un valor bajo. Empecemos la práctica. Veamos los materiales que necesitaremos. Necesitamos un Arduino Uno, un LED de 5 milímetros
puede ser rojo o verde. Inclusive si tienes un LED de 3 milímetros también nos funciona. Dos resistores de 220 ohm, un push button o pulsador normalmente abierto, un protoboard y cables. Al final deberá quedar conectado a nuestro Arduino de la siguiente manera. El pulsador hará la función de una entrada digital. Por otro lado, el LED hará la función de una salida digital. En otras palabras, cuando presionemos el pulsador, el pin 9 cambiará a un estado alto y deberá cambiar el estado del pin 10 también a alto. Así prenderá el LED. Hagámoslo en nuestra placa Arduino. Vamos a empezar con el pulsador. Este que tengo aquí es de 4 patas. La distancia entre las patas nos debe permitir ponerlo en el centro del protoboard. Al presionar el botón tendrá continuidad de forma diagonal. Vamos a proteger el pin con uno de los resistores y lo conectamos de una de las patas del pulsador a GND, es decir, a la línea azul del protoboard. El LED tiene una pata más larga, a esta se le conoce como ánodo y es el lado positivo. La pata corta es el cátodo y es el negativo. No importa el orden, pero debemos identificar ambos lados, si no, no va a prender. Ahora vamos a conectar un cable de cátodo a GND. De esta forma. Ahora debemos darle energía al pulsador. Recuerda que debe ser cruzado en caso de tener un pulsador de 4 patas. Y lo conectamos a 5 voltios de la placa Arduino. Aquí una pata y 5 voltios así. Protegemos el LED y el pin con el otro resistor. Lo vamos a conectar al cátodo del LED. Ahora conectaremos los pines digitales. Un lado del cable irá al resistor del LED y el otro extremo irá al pin 10. Otro cable lo conectaremos del pin 9 directamente al pulsador. Observa que va conectado entre el pulsador y el resistor. Finalmente tomaremos otro cable que conectaremos del GND de Arduino a la línea azul del protoboard. Bien, hemos terminado de conectar, ahora vamos al código. Vamos a iniciar declarando dos variables. La primera será pin LED y le vamos a asignar el valor 10, que será el correspondiente al pin 10. La segunda variable la llamaremos botón y le vamos a asignar el valor 9, que corresponde al pin 9. Dentro de setup vamos a indicar qué pines serán de entrada y cuál de salida. En este ejemplo vamos a indicar con pin mode que el pin con el valor de pin LED, es decir 10, sea de salida con output. Ahora vamos a indicar el pin de entrada. Para eso ingresamos nuevamente el comando pin mode, enseguida el valor del pin, o en este caso el valor de la variable botón, y finalmente input. En loop ingresaremos digital read para leer cuando presionemos el botón. Podemos utilizar el valor 9 o en este caso el valor de la variable botón. Es recomendable trabajar con variables. Siguiendo el ejemplo es la variable botón. Vamos a utilizar la condicional if para saber si presionamos el botón, es decir, si está en estado high. En caso positivo, con digital write en la posición pin LED vamos a asignar el estado high al LED, es decir, prenderlo. Por lo contrario, entonces vamos a asignar un estado low, es decir, vamos a apagar el LED. Si lo compilamos, nos va a pedir que pongamos un nombre al sketch. Asignamos cualquier nombre.
Presionamos este botón para subir nuestro sketch a la placa. Recuerda tener conectado la placa al USB en el puerto correcto. Si todo está bien, veremos la palabra subido y veamos el resultado en la placa. Si presionamos, debe prender el LED. Al soltar, debe apagarse. Hemos terminado.